dirigirnos a ustedes en esta ocasión, naturalmente transmitiendo a través de la emisora de Dios, Radio Visión Cristiana Internacional, que nos permite difundir el mensaje de la palabra cada viernes, por lo cual estamos agradecidos y oramos al Señor por todo el equipo de Radio Visión que nos ayudan y hacen posible que nosotros salgamos al aire, y oramos además por a la Junta Ejecutiva, las personas que desde la cúpula dirigen también esta gran estación de radio. Nos sentimos muy contentos por la bendición que Dios nos regala de poder dirigirnos a ustedes. Y de verdad que quisiera hacer una oración antes de iniciar. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por la bendición de dirigirnos a tu pueblo, a esa vasta audiencia de Radio Visión Cristiana. Para nosotros es un privilegio el poder estar aquí y orar y predicar tu palabra, compartir el mensaje de salvación. Es un privilegio inmenso, nunca tendremos con qué pagar esa bendición que tú nos regalas. Oramos por cada hermano, oramos por cada hermana, oramos, oh Dios, para que la salud fluya, que tú sanes a aquellos que están enfermos, aquellos que están pasando por pruebas y necesidades, que tú les dé, oh Señor, la fortaleza para seguir hacia adelante. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bueno! Muy bien, hoy de verdad que es inmenso el placer, naturalmente, ya que hoy estamos transmitiendo a través de Radio Visión Cristiana, pero al mismo tiempo a través de la plataforma de Zoom. Es una plataforma que últimamente está siendo muy usada. Nosotros particularmente en nuestra congregación lo usamos para escuela bíblica, para reuniones, para discipulado, para muchas cosas. Y Radio Visión Cristiana nos da la bendición y la facilidad de poder utilizar esta plataforma para transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy estaré hablando acerca de un tema que estuve compartiendo con los hermanos de nuestra congregación. El tema que compartí el domingo pasado, titulado En Dios se conjugan, se unen el tiempo, también se une, además del tiempo, en Dios se unen otros aspectos que nos permiten existir, nos permiten avanzar. No solamente el tiempo, sino que en Dios también encontramos espacio y encontramos propósito. En Dios encontramos tres cosas. Encontramos tiempo, espacio y propósito. Y en cada uno de esos aspectos de la vida, nosotros nos movemos porque Dios nos da esa oportunidad de movernos en espacio, tiempo y propósito. Cada uno de ellos es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y de verdad que este tema he estado compartiéndolo con nuestra congregación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hablamos de que en Dios se conjugan, se unen tiempo, espacio y propósito, queremos significar que aunque para nosotros las cosas que están pasando en el mundo no tienen sentido y están muy opuestas a lo que nos imaginábamos, a lo que idealizábamos del mundo, sin embargo, el tiempo o los tiempos de Dios son perfectos. Dios está en el control de todo. Así que por eso es que en Él se conjugan tiempo, espacio y propósito, porque Él está en control de todo. Todo lo que tiene que ver con esos tres aspectos lo encontramos en Dios. Y Dios se mueve en medio de ello. Luego, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan en esta maravillosa tarde, es importante que ustedes sepan que al suceder eso, tenemos la oportunidad no solamente de ver a Dios moverse en nuestras vidas,
en esos aspectos, sino que tenemos la oportunidad de dejarnos usar por Él. Cuando leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, verso 11. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice Eclesiastés, que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender las obras o la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Queriendo significar que todo lo que Dios hizo desde el principio y ha estado aconteciendo hasta el día de hoy, Él lo hizo hermoso y lo hizo en su tiempo. Y esto es importante que muchos de ustedes que me escuchan en esta tarde lo entiendan. Por eso que al nosotros leer el libro de los Salmos, dice, en tus manos están mis tiempos, líbrame de las manos de mis enemigos, dice el salmista al escribir este salmo. Sé que Dios está en control de todo. Los tiempos están en las manos de Él. Los tiempos pasados, los tiempos presentes y el futuro también está en la mano de nuestro Señor. Y eso debemos tenerlo bien presente en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque eso es precisamente lo que nos ayudará a vivir una vida a la altura de los planes que Dios tiene con nuestras vidas, con nuestra existencia. Por eso que en Dios se conjugan tiempo, espacio y propósito. Tiempo, espacio y propósito nosotros lo encontramos en Él, porque Él va cumpliendo su voluntad en nuestras vidas, Él va cumpliendo su plan y su propósito en nosotros, y eso nos permite a nosotros avanzar en todo lo que Él quiere y tiene para con la vida nuestra. De ahí es que, mis queridos hermanos, cuando hablamos de espacio, hablamos del lugar donde se inicia la obra de Dios. Eso es espacio, el lugar. Siempre espacio tendrá que ver con lugar, y eso debemos tenerlo presente. Cuando hablamos de espacio, se habla del lugar donde Dios nos ha colocado, se habla del lugar donde Dios nos lleva, se habla del lugar donde Dios quiere obrar en nuestras vidas. Eso significa espacio, lugar. Y una de las cosas que debemos tener presente es lugar donde Dios nos ha colocado. Muchas personas son inestables y muchas personas no alcanzan a ver sus sueños hechos realidad, ni los propósitos de Dios convertirse en realidad en su vida. ¿Sabe por qué? Porque ellos no son estables, no son firmes, viven moviéndose de lugar en lugar y se olvidan que el lugar es clave, donde Dios te coloca es clave, donde Dios te pone es clave, porque si Dios te llevó ahí, no debes moverte hasta que Él no cumpla el propósito que tiene para con la vida tuya, porque en Dios se conjugan propósito, espacio y tiempo. Así que es muy importante que muchos de los que me escuchan lo sepan. Cuando hablamos de espacio, nos referimos al aspecto físico donde uno está. Pero cuando estamos en Dios, no nos referimos a un aspecto, a un espacio físico. Nos referimos a la eternidad de Dios. Nos referimos a lo que Él se ha propuesto hacer con nosotros, a nuestra vivencia con Él, a nuestra estancia con Él. A eso nos referimos. Y eso es importante que muchos de los que me escuchan lo entiendan. Una de las cosas que yo enfatizaba cuando hablaba de este tema es que cuando vemos el inicio del Evangelio y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
encontramos que él nació específicamente en un punto geográfico. Y cuando se ve a Palestina, específicamente donde nació Jesús, en Belén de Judá, cuando miramos ese espacio, para muchos en aquel tiempo era una tierra insignificante. Pero aunque era insignificante para los hombres, para Dios significaba mucho. Precisamente porque por eso fue que Dios permitió que su hijo naciera en ese lugar. Ahora, ¿por qué para Dios significaba mucho? Bueno, por la sencilla razón de que geográficamente estaba en el corazón del mundo. Cuando los geólogos y cuando los cartógrafos, lo que trabajan con mapas, miran la tierra, todo el globo terráqueo, han llegado a la conclusión que Belén de Judá, donde nació Jesús, está exactamente en el centro de la tierra. Así que nuestro Salvador, cuando nació en el lugar que Dios quiso que naciera, porque de esa manera abarcaría el globo terráqueo con el evangelio de salvación. Así que Dios sabe lo que hace. Muchas personas menosprecian el lugar donde viven y muchos incluso siempre están anunciando que se van a mudar, que se van a ir, que no están conformes. Los seres humanos somos inconformes porque es como las personas quieren un trabajo y quieren el trabajo y luchan por el trabajo y piden la oración por ese trabajo y llenan una aplicación por el trabajo y consiguen el trabajo, y después que la persona tiene 3 meses en el trabajo ya se quieren ir del trabajo. Y se dice que la mayoría de los empleados están desconformes con el empleo que tienen. Pero cuando no lo tenían, lo rogaban, lo pedían, tocaban puertas, lo solicitaron, llenaron formularios para que se lo dieran. Así que el ser humano por naturaleza maneja cierta inconformidad, cierta insatisfacción, al punto que aún donde viven ya no quieren vivir más. Se olvidan que Dios los ubicó en ese lugar. Y es precisamente lo que pasa a veces aún con las personas en las iglesias, que siempre están anunciando que se van a mudar para otra iglesia, que se van a ir para otra congregación. Nunca están conformes en la iglesia donde están. Siempre le encuentran faltas a la iglesia donde ellos militan, donde ellos perseveran y donde Dios los estableció, los plantó para que crecieran, para que se desarrollaran, para que llegaran a una estatura espiritual y ministerial. Sin embargo, siempre las personas están inconformes. Se olvidan, mis queridos hermanos, que el lugar es clave, el lugar donde estás, el lugar donde Dios te puso, el lugar donde tú vives, el lugar donde adoras, el lugar donde perseveras, es clave, muy clave, porque en Dios hay varias cosas que se conjugan, que son el espacio, el tiempo y el propósito. Y de eso debemos estar conscientes. Así que, mis queridos hermanos, no solamente eso, cuando se habla de propósito, se habla de aquello que Dios quiere lograr con alguien, la meta de Dios para con una persona. Por eso, mis queridos hermanos, hay muchas personas que se olvidan que Dios tiene propósito con la vida de ellos. Y precisamente por esa inconsciencia, por esa falta de conocimiento del propósito de Dios con sus vidas, ellos viven moviéndose, ellos viven inconformes, ellos viven quejándose. Pero en esta maravillosa ocasión, Dios quiere que tú sepas que Él tiene un propósito contigo. Lo que en tu vida ha estado pasando no ha sido una casualidad, es parte de un plan, es parte de un propósito. Y eso Dios quiere que tú lo sepas y que tú lo entiendas. Muchas personas también se olvidan que el propósito de Dios no comenzó el día que ellos se convirtieron. El propósito de Dios es desde la eternidad, porque ya en Dios existíamos en su soberana voluntad y Él tenía planes con la vida nuestra. Por eso que dijo Pablo cuando le escribió a los Gálatas, venido el cumplimiento de los tiempos. Así que quiere decir que Dios en el cumplimiento de los tiempos te salvó, pero ese propósito ya estaba. Pablo también le escribió a los Gálatas
que dice, Dios que me escogió desde el vientre de mi madre. Aún Pablo, después de haber perseguido a los cristianos, haber participado en la muerte de Esteban, Pablo, después de haber arrastrado a los hermanos y pedir autorización para ir a hacerle daño a la iglesia naciente de Jesucristo, luego que conoce al Señor, él dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre. Quiere decir que él era un escogido a pesar de las barbaridades que cometió, a pesar de todo el desastre que había en su vida. Y esto es importante que muchos de ustedes lo sepan, que Dios tiene propósito con la vida nuestra y ese propósito no está limitado ni al tiempo ni al espacio, hermanos. El propósito de Dios con nuestras vidas no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Es bueno que tú lo sepas y es bueno que lo tengas presente. No importa dónde tú estés, si Dios va a cumplir su propósito, lo cumplirá aquí, allá, donde sea, Dios lo cumplirá. Y esto es importante que muchos de los que me escuchan lo sepan y lo entiendan. Por eso, y juntamente cuando Pablo le escribe a los Efesios, dice, con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundancias riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. En este pasaje bíblico nosotros encontramos el propósito de Dios revelado, porque hay un propósito que Dios ha revelado a través de Cristo Jesús a la humanidad y a todos nosotros. Y eso es bueno que ustedes lo sepan, el propósito de Dios revelado a nosotros. Y está aquí lo plasma Pablo, dice, y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y luego habla cuál era el propósito. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Uno de los propósitos de Dios para con la humanidad es mostrar. Y aquí mostrar es la palabra revelación. Es también la palabra manifestar. Manifestar. Es como cuando algo está guardado y se saca de donde está guardado para darlo a conocer, para entregarlo, para el disfrute. Y es lo mismo que Dios ha hecho con su gracia. Él ha manifestado, de acuerdo a lo que dice Pablo aquí a los Efesios, él dice que el Señor nos resucitó en Cristo Jesús y nos hizo sentar en lugares celestiales. Quiere significar que hoy por hoy nosotros, aún caminando en la tierra, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esto habla de un propósito eterno que Dios tenía para con la humanidad. Y es importante que muchos hermanos que me escuchan lo entiendan, porque hay veces que nosotros ignoramos esta gran verdad, mis queridos hermanos, y al ignorarla, lo que hacemos es que vivimos inconformes, disgustados, no damos gracias, no adoramos, no reconocemos la grandeza. Las bendiciones nos llueven, nos llegan, pero no somos dignos de levantar la mano y dar gracias. Pero en este precioso día, Dios quiere que tú sepas que Él ha manifestado lo que ya estaba oculto en la eternidad. Él hoy lo ha manifestado. Y debes estar consciente de eso para que puedas vivir una vida, hermano, una vida gozosa, una vida dichosa, una vida fructífera, porque ese es el propósito, una vida gozosa, dichosa, una vida fructífera, una vida santa, una vida que agrade a tu Padre Celestial. Por eso el versículo 7 de este capítulo 2 del libro de Efesios dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, queriendo significar que la gracia de Dios, la gracia salvadora, la gracia redentora del Señor ha sido expresada, mostrada, exhibida, manifestada a la humanidad. Y lo podemos ver en los cuatro puntos cardinales del mundo.
donde se mueve un ser humano, ahí está la gracia de Dios. Por más mal que esté en la gente, por más perdida que ustedes crean que esté en la persona, por donde quiera que se mueva un ser humano, ahí está la gracia de Dios para bendecir, para ayudar, para fortalecer, para sanar, para restaurar y para guiar, mis queridos hermanos. Y eso es importante que muchos hermanos lo entiendan, lo crean y lo vivan. Cuando hablamos de eso, nos damos cuenta que hemos sido bendecidos y hemos sido premiados con eso. Este programa es parte de algo que Dios siempre quiso, no solamente para Él darse publicidad, sino para beneficiar a los seres humanos. Y muchas personas que me escuchan deben entenderlo. Luego, mis queridos hermanos y amigos, esto habla del gran amor de Dios. Jesús dijo, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Hemos sido invitados a no solamente reconocer que la manifestación de la gracia llena el globo, está en los 4 puntos cardinales, sino que permanezcamos en esa gracia. Hermanos, somos invitados a permanecer, a disfrutar, a vivir en esa gracia que se ha manifestado a nuestro favor. Más aún, mis queridos hermanos, los hombres y las mujeres deben pensar que el Dios del presente y de la historia ha establecido un tiempo para cada cosa. No solamente eso, y este tiempo es el señalado por Él para un acercamiento y una búsqueda de parte de nosotros, pero un acercamiento y búsqueda genuina que se traduzca en una relación personal con el Señor. Esta época se inició hace 2000 años y en cada década han ido aconteciendo sucesos para ayudarnos a reflexionar y a buscar más de Él, queriendo significar que este tiempo, como dijimos antes, que en Dios se conjugan tiempo, espacio y propósito. Este tiempo en que nos ha tocado vivir es parte de una cadena de sucesos que han acontecido en el mundo desde el principio de la creación hasta hoy, donde Dios, por medio de cada circunstancia y cada suceso, ha estado tratando con la humanidad y tratando de que el hombre se acerque a Él. A nosotros toca aprovechar cada minuto de gracia que se manifiesta a nuestro favor, de manera tal que estemos dentro del propósito, estemos en el espacio y estemos dentro de todo eso que es el tiempo de Dios. De manera tal que podamos vivir una vida plena. Porque de la única manera que se puede vivir una vida plena en el Evangelio es cuando estamos en el tiempo, en el espacio y en el propósito de Dios. Si no estamos dentro de ese marco, no tendremos una vida plena, mis queridos hermanos. Luego, ya casi para finalizar, es bueno que ustedes sepan, hermanos, que cuando miramos a Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, de mucha manera, en otro tiempo, dice aquí, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos, en estos postreros días, nos ha hablado a través de su Hijo. Y Dios nos ha estado hablando por muchos medios. Además de hablarnos a través de su Hijo, nos habla a través de los tiempos también. Porque los tiempos no son solamente para vivirlos y aprovecharlos, sino también para captar los mensajes que Dios quiere darnos a través de ellos. Por eso, mis queridos hermanos, cuando leemos el versículo 3 dice que no solamente nos habló a través del Hijo, sino que especifica de quién se trata el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, dice aquí, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, en las alturas. Así que se está refiriendo a Jesús,
que Él trajo el mensaje de salvación, Dios nos ha hablado por Él, y luego que nos habló por Él, Él mismo muere en la cruz para salvarnos, y luego que muere en la cruz, lo hace para, no solamente para salvarnos, redimirnos, limpiarnos, y luego que muere en la cruz, se sienta a la diestra de la majestad en las alturas. Y nosotros en este tiempo debemos mirarlo a Él, reconocer esa gran obra que ha hecho a nuestro favor. Finalmente, ya para finalizar, es bueno que sepan que Dios ha sido muy elocuente al hablar. Dios ha hablado de muchas maneras y de muchas formas, y todavía nos sigue hablando. Permita el Señor que cada uno de ustedes, los que me han escuchado en esta preciosa tarde, hayan recibido el mensaje de la palabra del Señor, se hayan gozado, y no solamente eso, reflexionen sobre esto, que en Dios se conjugan tiempo, espacio y propósito. Esas tres cosas están en Él. Sería bueno que tú te aproveches, la disfrutes y vivas en ella. Tiempo, espacio y propósito. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Te habló tu pastor y amigo Juan Castillo de la Iglesia El Camino. La Iglesia El Camino está ubicada en el 416 de la calle 46 en Brooklyn, Nueva York. Teléfono 718-439-7679. Si quiere llamarme personalmente, puede hacerlo al 917-693-8716. Que Dios te bendiga. Amén.